Este es el chalet del Posadas. Descubrirlo implica inevitablemente conocer la historia del hospital, una historia enlazada con nuestra propia historia. El Posadas fue concebido por el sueño sanitarista del doctor Ramón Carrillo, que diagramó la construcción de un hospital ciudad, en el que la atención médica incluyera la asistencia social y una fuerte presencia del Estado. Con este espíritu, las propias autoridades del hospital debían habitar en el mismo predio. Por esto, el chalet fue proyectado junto a otras propiedades para ser el hogar del director. El golpe militar del 55 descontinuó las obras por largos años, hasta que finalmente en 1972, casi como una broma de la historia, el gobierno de facto de Lanús se lo inauguró como Policlínico Profesor Alejandro Posadas. La inauguración favoreció el ingreso masivo de profesionales jóvenes que buscaron abrir las puertas de la institución para que los vecinos y vecinas pudieran recibir la atención sanitaria adecuada. La idea principal era despertar y poner en funcionamiento un hospital dormido. Así que, sí, como decís, se dieron una conjunción de hechos y de circunstancias que facilitaron el hecho de que el hospital adquiriera un carácter de hospital inquieto, digamos así. Fue adquiriendo también, digamos, alguna caracterización para el público en general de hospital revoltoso o hospital rojo y demás, dependiendo de qué sectores calificaran a la institución, ¿no? Durante la primavera camporista de 1973, gracias al accionar de los jóvenes trabajadores, se consiguió el recambio de las autoridades heredadas de la dictadura. El doctor Julio César Rodríguez Otero fue designado director y el chalet se convirtió entonces en el hogar de su familia y en un espacio de encuentro informal para los trabajadores y las autoridades, que compartían el proyecto al que llamaban Hospital Nuevo. Esta concepción de la salud y el trabajo parece explicar la virulencia con la que arremetió la dictadura en el hospital. Como en una pesadilla, el domingo 28 de marzo de 1976, los trabajadores del Posadas se encontraron con 2 tanques, un helicóptero y la Guardia Armada de Viñone adentro del hospital. Algunos pegaron la vuelta y se volvieron a casa. Otros decidieron ingresar y fueron detenidos al ritmo de una lista negra. Se los llevaron en un colectivo y los liberaron a discreción, empujando a muchos al exilio. El doctor Rodríguez Otero fue expulsado violentamente con su familia del chalet, donde al cabo de un tiempo se iba a instalar el verdadero horror. Un mes después, el flamante interventor Julio Esteves se ocupó de incrementar el terror y la desconfianza en los pasillos de un hospital que había sido ejemplo de solidaridad, habilitando el accionar de un grupo parapolicial al que llamaron los SWAT. Los SWAT se instalaron en el chalet, que estaba medio escondido en la parte de atrás del predio. La privacidad del espacio y el silencio aterrorizado de la gente del Posadas les permitió establecer un centro clandestino de detención en el que se encargaron de secuestrar, torturar y desaparecer a trabajadores y vecinos del hospital entre noviembre de 1976 y enero de 1977. Los testimonios de los sobrevivientes dan cuenta de que por lo menos 5 de los trabajadores secuestrados durante la represión permanecieron en este chalet. El caso del Posadas es tristemente distintivo de otros, por coexistir en un mismo predio un centro clandestino y un centro de salud. Además, refleja de manera cabal cómo el terror logró socavar la solidez de los lazos sociales que parecían indestructibles. Una vez recuperada la democracia, los sobrevivientes, familiares y compañeros de los trabajadores detenidos y desaparecidos buscaron hacer realidad los reclamos iniciados durante la dictadura con los habeas corpus. Con alguna desconfianza se presentaron ante la CONADEP, que a instancias de los testimonios obtuvo pruebas
que confirmaron la existencia de un centro clandestino de detención y tortura en el chalet. Yo cuando me llamaron a declarar en el juicio, primero cuando llamaron a la CONADEP, tenía un poco de temor, tenía temores, no tan grandes como debía haberlos tenido. Tenía mis temores y consulté con mis hijos respecto a ellos para ver si yo iba a declarar, porque obviamente yo era la única persona que podía decir fehacientemente que el chalet había sido un lugar de detención y tortura, e incluso muerto, porque lo de Reutemann me consta que murió ahí. Entonces fuimos a la CONADEP primero y después al juicio. Yo no sé si es ser valiente, no sé nada. No tenía la menor idea de que eso era tan peligroso. Yo fui, debo decir que para mí el juicio fue liberador. Pude decir en voz alta lo que tenía atrapado dentro de mí durante no sé cuántos años, 9 años. Pude decirlo en voz alta para todo el mundo. Además creo que ese juicio sirvió para que mucha gente que decía, por algo habrá sido, no pasó nada, son todos cuentos, se diera cuenta que no todo era, no pasó nada, son todos cuentos, inventan. Eran épocas me refiero ahora a lo del juicio a las juntas, eran épocas difíciles, digamos, no había mucha claridad y había bastante temor, porque la democracia era muy joven y débil, los militares todavía estaban allí en los cuarteles, después vendrían levantamientos de las caras pintadas y demás, que mostraban que todavía ejercían resistencia a la acción de la justicia. Pero bueno, entre lo que pudimos aportar y que me parece que fue significativo para poner a la luz pública los terribles hechos que se dieron en el hospital, fue un puntapié inicial prácticamente de mucho valor. ¿Zulema? Muchos de los familiares comenzaron a trabajar en el hospital, ocupando los espacios de sus seres queridos, buscando retomar las redes cohesivas que alguna vez existieron entre los trabajadores y logrando constituirse en Comisión de Derechos Humanos. Mientras tanto, el chalet siguió vacío, hasta que, casi paralelamente a la promulgación de las leyes de impunidad, desembarcó en el espacio una escuela primaria. La escuela funcionó en el chalet hasta 1990, para luego quedar vacío y abandonado nuevamente, hasta que en 1999 la UBA inauguró en el espacio una sede de la Escuela de Enfermería. Las disputas de poder en una institución nacional enormemente compleja, como lo es el Hospital Posadas, atravesada por intervenciones endémicas cuyas gestiones no lograron consensuar un discurso en relación al significado de contener un espacio como este, fueron dilatando sistemáticamente el proceso de activación del chalet. Mientras tanto, la comisión continuó trabajando en los espacios simbólicos del hospital a través de diversas acciones institucionales. Mi vínculo con el ex centro clandestino de detención, hoy sitio de memoria El Chalet, es un vínculo complejo por ser hija de un trabajador del hospital, detenido desaparecido, que estuvo secuestrado allí y fue asesinado allí. Pero nosotros elegimos trabajar ahí para hacer presente y constante la memoria, no solo de lo que pasó en el chalet, sino de por qué pasó lo que pasó en el chalet. En estos momentos nos abocamos a trabajar
para poder abrirlo y para poder generar un espacio de memoria. Hola, mi nombre es Cristian Grana, trabajador del Hospital Posadas. Mi vínculo con el hospital y con el ex centro clandestino El Chalet comienza de pequeño, ya que mi abuela fue trabajadora enfermera del hospital durante los años anteriores al golpe de Estado y durante un breve tiempo del golpe también, y fue secuestrada en una reunión con compañeros. Así que de chico fui testigo de muchas conversaciones, de afectos entre compañeros, de críticas de diferentes puntos de vista de los sucesos, tanto de mi abuela como de mi madre y sus hermanas y hermanos. eh, ya que en el tiempo que ella estuvo secuestrada, hubo un lapso de tiempo que también coincidió con el secuestro de mi abuelo y estuvieron boyando de casa en casa. Una de esas casas fue la casa de Nene Cairo, compañera de mi abuela, enfermera también del hospital, que hasta el día de hoy se encuentra desaparecida. Eh, una de sus hijas, Valeria, trabaja con nosotros en el espacio que funciona en el Chalet, lo que hoy es Coordinación de Derechos Humanos. Hola, mi nombre es Roberto Davis, soy trabajador del Hospital Posada. Mi relación con el chalet es a partir de mi lugar de trabajo y también mi compromiso por la memoria, verdad y justicia. Además, soy estudiante avanzado de la carrera de Historia de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y siempre me interesó todo el proceso histórico que significó en ese hospital, tanto desde la última dictadura como anteriormente. Y mi relación también pasa por lo afectivo, porque bueno, o sea, los hijos y las hijas de los compañeros desaparecidos y compañeras desaparecidas son compañeros de trabajo y de las cuales también asumo mi compromiso para con ellos. Bueno, hola, soy Daniela Ruiz Vargas, soy trabajadora del Hospital Posadas, soy hija de Josefina Teresa Pedemonte de Ruiz Vargas. Mi mamá es una de las detenidas desaparecidas del Hospital Posadas, y ante la pregunta de qué significa el chalet o digamos, qué me significa a mí, bueno, lo primero que se me viene a la memoria cuando pienso en el chalet es en mi mamá, en mi infancia. Lo segundo que se me viene a la mente es el proceso de lucha del hospital anterior a la dictadura, que hizo que ellos decidieran que dentro del mismo predio del hospital funcionara un centro clandestino de detención, que no fue gratuito, fue más que nada por frenar ese proceso de conciencia que tenían los trabajadores del hospital. Pero lo más valioso, creo, que de los sitios de memoria es tener la posibilidad de recuperar las historias de vida de los 30.000 compañeros desaparecidos. Esa historia que se entreteje con el barrio, esa recuperación de esa solidaridad que el pueblo en ese momento tenía. Los primeros días de noviembre de 2017, un grupo de obreros que trabajaba en las inmediaciones del chalet encontraron a pocos metros de la superficie los restos impunemente enterrados del doctor Jorge Mario Reutemann, uno de los desaparecidos del Posadas. La memoria arremetió una vez más como una cachetada en la comunidad del hospital. Este grupo diverso se reveló capaz de dar una respuesta cohesiva, aglutinándose para despedir finalmente al compañero. El hallazgo de Reutemann lo cambió todo. 40 años de ausencia no pudieron contra la evidencia del horror. Y el segundo juicio por los crímenes del Posadas
concluyó con una condena a cadena perpetua. 3. Condenar a Luis Muña a la pena de prisión perpetua. Al cabo de las costas por considerarlo artífice necesario, responsable del delito de homicidio calificado y para procurar la impunidad para sí o para otro en el hecho que tuvo por víctima a Jorge Mario Roiba. En 2019, la Escuela de Enfermería encontró su lugar en otro sector del hospital y la hoy Coordinación de Derechos Humanos, Género y Diversidad recuperó la potestad de activar el chalet como el espacio de memoria que siempre debió haber sido.